el título de Magíster en Seguridad Informática, titulado Arquitectura de Seguridad Ligera, basada en blockchain y redes definidas por software para sistemas ciberfísicos. Durante esta presentación, la agenda está dividida en 6 partes. Primero revisaremos los conceptos básicos sobre los que se construye este tema, después la motivación que lleva a ejecutar este trabajo, los objetivos del mismo, la metodología que nos llevó pues al cumplimiento de estos objetivos, los resultados acordes con la metodología llevada a cabo y las conclusiones del trabajo. Inicialmente quiero explicar estos 5 conceptos para que las siguientes temas que vamos a tratar durante toda la exposición pues sean mucho más claras para todos y tengamos una línea base sobre la cual trabajar. El primero de ellos es la seguridad ligera. Cuando hablamos de una arquitectura de seguridad ligera, pues entra este término, el cual es el uso de mecanismos criptográficos eficientes, ¿cierto? Esa eficiencia, pues, siempre es comparativa, ¿cierto? Es de un mecanismo con otro, pues ese mecanismo puede ser más eficiente en términos de uso de memoria, uso de cómputo, uso de energía. Entonces ahí es donde se define también esa criptografía eficiente y que igualmente no por ser más eficientes o más ligeros, pues no es que no protejan la información, sino que tienen unos niveles equivalentes de protección, lo cual es especialmente útil en dispositivos con recursos limitados, equilibrando de esa manera pues la seguridad con el consumo de recursos y desempeño, especialmente de dispositivos en entornos de sistemas ciberfísicos, que es un concepto que revisaremos al final. Cuando hablamos de arquitectura, la arquitectura siempre es una estructura que define cómo los componentes de un sistema interactúan entre ellos, ¿cierto? Entonces, esa arquitectura de seguridad ligera define la organización e interacción de estos componentes, sus controles y los mecanismos de seguridad dentro de este sistema con recursos limitados. Otro concepto fundamental sobre el que se desarrolla el trabajo es blockchain, que no es más que una tecnología de registro distribuido, ¿cierto? Que utiliza criptografía para crear registros inmutables de transacciones en una red descentralizada. También el concepto de red definida por software o redes definidas por software, el cual es un enfoque de diseño. Más que una tecnología, es un enfoque de diseño en el cual se separa el plano de control de una red del plano de datos. Y esa separación permite que se pueda realizar una programación y gestión centralizada de los dispositivos de red, lo cual hace que sea mucho más eficiente y flexible la respuesta de la red ante diferentes condiciones. Y finalmente, el concepto de sistemas ciberfísicos, que nuevamente es un concepto que integra procesos físicos y sistemas computacionales mediante dispositivos como sensores, actuadores, controladores, ¿cierto? Para permitir la interacción coordinada entre el mundo físico y el mundo cibernético, ¿cierto? Cuando hablamos de sistemas ciberfísicos, siempre vamos a tener el control de un sistema, de algo en el mundo real. De esto hay muchos ejemplos, hay redes de vehículos inteligentes, hay las smart grids, redes igualmente de dispositivos electrónicos en salud, todos son sistemas ciberfísicos, pero como tal este es un concepto fundamental que no pues lo engloba a todo sin entrar en una aplicación particular. Entonces, ahora queremos pasar a la motivación. ¿Qué motiva pues haber adelantado este trabajo? Voy a comenzar por definir lo que es la arquitectura general de un sistema ciberfísico y sus puntos de ataque. Esto de acuerdo al Cybersecurity Body of Knowledge, donde nos definen esos componentes fundamentales, ¿cierto? Que es un dispositivo de supervisión o configuración, el controlador, el actuador y el sensor, ¿cierto? Que finalmente el sensor
ejecuta, el sensor mide ese proceso físico, mide qué está pasando con ese proceso físico para que el controlador le envíe acciones al actuador, que es el que realiza modificaciones que me afectan, digamos que me realimentan ese proceso físico, ¿cierto? Y es allí donde tengo esos 5 activos de una arquitectura general y los caminos de comunicación entre ellos, ¿cierto? Es así que se definen 8 puntos de ataque para en esta arquitectura del sistema ciberfísico, ¿cierto? Cada uno de los activos o dispositivos que podríamos tener allí y sus canales de comunicación. Es importante tener en cuenta aquí que este trabajo no tuvo en cuenta este punto 6, ¿cierto? Que es el proceso físico. Dado que los ataques al proceso físico, pues, implican la destrucción del mismo, ¿cierto? La destrucción ya de lo que sería una maquinaria o un centro de datos o algo físico, ¿cierto? Entonces, la propuesta va orientada a proveer mejoras en la seguridad para los 7 puntos de ataque lógicos. Quiero también aquí mencionar que de acuerdo a la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea, para 2030, dentro del top 5 de las amenazas emergentes a la ciberseguridad, se identifica aquí en el tercer punto los sistemas legados explotados dentro de los ecosistemas ciberfísicos. Estos ecosistemas ciberfísicos, pues es muy común que tengan servicios desplegados sin infraestructuras de seguridad robustas y adicionalmente que son dispositivos que demoran mucho tiempo pues en operación, temas de que son dispositivos que pueden estar en operación 10, 15, 20 años y al avance que va la tecnología pues terminan siendo dejados atrás por ese avance. Entonces aquí es importante destacar esta amenaza emergente a 2030. Igualmente, el cuarto, que es la explotación de sistemas obsoletos y sin parches dentro de un ecosistema tecnológico intersectorial que pues que abrumado en el sentido de que tiene demasiadas tecnologías, demasiados puntos de ataque y en particular en lo que es un sistema ciberfísico, una superficie de ataque demasiado amplia. Ejemplos, por ejemplo, como lo que sería una infraestructura eléctrica a nivel nacional, implica una infraestructura ciberfísica que tiene la cobertura de un país y eso implica pues que tiene una superficie de ataque demasiado amplia. Y es allí donde hay unas amenazas que están siendo activamente aprovechadas, como son la guerra cibernética. Esto es guerra entre países para deshabilitar o destruir los sistemas ciberfísicos. Temas como el hacktivismo también, estas actividades de grupos usualmente con intereses políticos para aprovechar las debilidades que tengan los sistemas ciberfísicos. También el espionaje es muy importante allí para también saber qué está pasando pues en el lado de los sistemas, y el cibercrimen, que también año a año vemos un incremento del ransomware y también esto está afectando ya sistemas OT. Esa es la motivación que nos lleva a proponer este trabajo, el cual tiene los siguientes objetivos. Como general, es proponer una arquitectura de seguridad ligera basada en redes definidas por software y blockchain para mitigar las posibles amenazas cibernéticas en los dispositivos y canales de comunicación de sistemas ciberfísicos de empresas del sector tecnológico. Tiene 4 objetivos específicos. El primero, que es caracterizar implementaciones de redes definidas por software y blockchain en sistemas ciberfísicos para la identificación de las tecnologías con mejor desempeño respecto a restricciones de cómputo, memoria, almacenamiento y comunicación. El segundo, que es realizar un análisis de riesgos de un sistema ciberfísico de laboratorio basado en la norma ISO 27005 y el modelo STRIDE, para definir los controles de seguridad que mitiguen al menos en un 80% las amenazas cibernéticas durante el tiempo de evaluación, que fue 2 meses sobre esos dispositivos y canales de comunicación.
como tercer objetivo específico, la implementación de la arquitectura de seguridad ligera a partir de las tecnologías identificadas con mejor desempeño y los controles de seguridad definidos para un sistema ciberfísico. Y como objetivo cuarto, validar el funcionamiento de la arquitectura de seguridad ligera a través de pruebas de desempeño y penetración en un escenario demostrativo. Dentro de la metodología, esta siguió 4 fases. La primera fue la caracterización de tecnologías, la segunda fase fue de análisis de riesgos, la tercera, la generación de la arquitectura y la cuarta fase, la de validación. Durante la fase 1, la caracterización de tecnologías, se utilizó una búsqueda en Scopus por palabras clave, ¿cierto? Que las conocemos, blockchain, SDN, sistemas ciberfísicos, y a partir de allí se definió una ecuación de búsqueda. Esta ecuación de búsqueda pues, nos permitió ya tener un corpus de literatura a partir del cual se realizó un análisis bibliográfico para identificar el artículo, su estructura y sus contribuciones. Estas contribuciones particularmente van orientadas a responder qué protocolos de comunicación utilizan en la literatura científica, qué algoritmos de encriptación, qué algoritmos de consenso para la blockchain utilizan, si utilizaban una blockchain ligera y cuál, los mecanismos de control de acceso que utilizaban, si proponían una arquitectura basada en redes definidas por software, si proponían una integración entre las redes definidas por software y la blockchain y otras tecnologías que pudieran estar utilizando y para qué. La fase 2, dentro de la metodología, se consistía en el análisis de riesgos, que se basó en la ISO 27005, ¿cierto? La ISO nos dice como norma que debemos primero establecer el contexto, posteriormente realizar una fase de evaluación, después tratar el riesgo y ahí sí comunicarlo, monitorearlo y hacer un proceso de revisión. Y es un proceso cíclico. Dentro de la fase de evaluación, él nos dice que uno debe identificar el riesgo, analizarlo y evaluarlo. Si bien la norma pues nos dice esta serie de pasos, una norma nunca nos va a dar el detalle del cómo, siempre nos dice el qué, más no el cómo. Y es allí en el análisis de riesgos donde ese cómo pues apoyamos con STRIDE, que es un modelo que nos permite identificar las amenazas, establecer los escenarios de riesgo y definir los controles para mitigar las amenazas. Este modelo STRIDE, que fue desarrollado por Microsoft, establece 6 tipos de amenazas como son la suplantación, la manipulación de datos, el repudio, la divulgación de información, la denegación de servicio y la elevación de privilegios. A partir de allí, en los activos de esa arquitectura general del sistema ciberfísico que identificábamos al inicio, se mapearon con este modelo STRIDE para identificar allí las amenazas a las que estuvieran expuestos. También hay que mencionar que la ISO establece que se puede hacer un análisis de riesgos cuantitativo, semi-cuantitativo o cualitativo. En este caso se escogió un enfoque semi-cuantitativo, es decir, que a los valores de probabilidad de impacto se les asignaba un valor cualitativo bajo, medio o alto, que para hacer el valor cuantitativo, por eso es semi-cuantitativo, se le asignaba un valor numérico. Esta asignación de valores también responde a documentación encontrada en la literatura que indica que es más adecuado respecto a otras escalas utilizar una escala logarítmica para la asignación de valores en los niveles, en los análisis de riesgo semicuantitativo, en el sentido que no es lo mismo que un riesgo cambie de medio a bajo que de alto a medio, ¿cierto? Porque la exposición al riesgo finalmente es mucho más relevante cuando un riesgo es alto que cuando un riesgo es medio o cuando pasa a ser bajo. Entonces, con base en esas fuentes de la literatura, se establecieron estos valores, esta asignación de valores en la evaluación semicuantitativa. En la fase 3 se procede a la generación de la arquitectura, ¿cierto? En la generación de la arquitectura es precisamente la organización de esos elementos que se identifican como elementos pues constructivos de la propuesta, en los cuales
pues se menciona, claro, una blockchain ligera, un algoritmo de consenso que es utilizado por esta blockchain ligera, una interfaz de comunicación que tiene que existir con la blockchain, un broker de mensajería de ese sistema ciberfísico para la comunicación de los diferentes elementos, la interfaz de comunicación con ese sistema ciberfísico, con ese broker del sistema ciberfísico, el controlador de la red definida por software, ¿cierto? La interfaz de comunicación con ese controlador, los switches pues que sean controlados por en la red definida por software, los actuadores y los sensores que hacen parte de lo que es un sistema ciberfísico y los diferentes y bueno, y el uso de un protocolo de seguridad que pues es utilizado por los elementos de la red. Y allí es donde identificamos también unos flujos de control, aquí en línea punteada, estos son flujos de control, y los flujos de datos que están en línea continua. Aquí hay que mencionar que pueden haber tantas implementaciones de esta arquitectura como tecnologías, es decir, pueden haber muchas blockchain ligeras, muchos controladores, muchos protocolos de seguridad diferentes, y es allí donde uno puede definir miles de arquitecturas en el sentido de que puede hacer tantas arquitecturas como combinaciones haya. Lo que se buscaba aquí es, a partir de esta arquitectura general, definir qué tecnologías identificadas en la fase 1 pueden cumplir con estos elementos o con estas funcionalidades que se quieren implementar aquí. Listo. En la fase 4 se realiza la validación de la arquitectura. Esta validación sigue el ANIS 800-115 que nos definen esos pasos clave para lo que son las pruebas de desempeño y penetración. Entonces nos dice que debe haber una fase de planificación, una fase de descubrimiento, de ataque y de reporte. Nos define ese proceso en 4 fases. En la fase de descubrimiento, ¿cierto? En la fase de descubrimiento quiero mencionar aquí algo muy importante y es que se realiza el análisis de varios escenarios. Entonces, para este proyecto, dado que es muy particular en el sentido de es una implementación particular de una serie de tecnologías en un escenario también controlado, no hay como tal un ejemplo similar con las mismas tecnologías, con la misma selección de tecnologías que nos pueda servir de fuente como para contrastar los resultados. En ese sentido, lo que se utilizó fue establecer un escenario base y un escenario propuesto. El escenario base, pues no tiene redes definidas por software y blockchain, simplemente son los elementos de la red conectados a un switch sin inteligencia, un switch normal. Posteriormente hay un escenario ya con la propuesta donde sí se utiliza la blockchain y las redes definidas por software y un tercer escenario que es ese mismo escenario propuesto con blockchain y SDN pero bajo ataque, es decir, que pasamos ya a este punto de aquí, bajo ataque y en particular bajo un ataque de DOS. Entonces, para comparar esos diferentes escenarios, pues uno tiene que medir, pero ¿qué podemos medir? Pues podemos medir el uso de CPU, el uso de energía, la latencia, pero si nos damos cuenta son también elementos a que al medirlos tienen unidades distintas. Es allí que entra a ser muy útil la unidad de costo común. ¿Y qué es la unidad de costo común? Pues es un elemento que dentro del Security Cost Modeling Framework, ¿cierto? Un marco que nos permite modelar el costo de la seguridad, de implementar seguridad en un sistema, nos permite capturar los datos brutos, o sea, CPU, energía, latencia en sus valores normales, en sus valores habituales, normalizarlos a través de una función min-max, hacer un cálculo de pesos de esos valores y después agregarlos con el fin de tener un único valor que me permita comparar esos diferentes escenarios, ¿cierto? Ahí es donde entra el Security Cost Modeling Framework, que me permite hacer operativa la metodología de medición de las métricas en los 3 escenarios ya comentados, ¿cierto? Donde tengo que preparar e instrumentalizar ese entorno con los elementos para medir
las diferentes métricas, capturar esas métricas de red y comunicación, medir los recursos del sistema y procesar los datos mediante el Security Cost Modeling Framework. Allí también muy importante que antes de empezar el trabajo pues se definieron unas métricas y criterios de éxito para saber qué también nos había ido pues en el desarrollo del trabajo. Entonces se definió la latencia extremo a extremo, que debe ser menor a 200 milisegundos, el throughput de transacciones, que tiene que tener una estabilidad, o sea que la caída debe ser menor al 20% en escenario de ataque. El uso de CPU, que su incremento debe ser menor al 15% respecto a un escenario base. La memoria RAM, que debe ser también muy pequeña, muy orientado a lo que son los dispositivos de bajos recursos, menor a 64 kilobytes. El consumo energético, que debe ser la duración de la batería en modo sparse, debe ser mayor a 5 días. Modo sparse es el modo de bajo consumo. Aquí tener en cuenta que, dado que lo que se hizo fue una simulación, pues, en un escenario controlado, la medición de este consumo energético se realizó con base en un modelo de batería. Es decir, se tomó un modelo de batería muy utilizado en sistemas IoT y a partir de esa batería se modeló cuánto duraría la batería para el caso de uso que estamos presentando. Y finalmente, en cuanto a seguridad, se midió que el aumento del costo de seguridad o S-Cost sea menor o igual al 30% bajo un ataque DOS. Esas son las métricas y criterios de éxito que igual se definieron con base en referencias encontradas en la literatura. Ya posteriormente pasamos a la sección de resultados, en la cual encontramos que pues para la fase 1, en la caracterización de tecnologías, se identificaron múltiples contribuciones y aquí quiero mencionar particularmente el uso de protocolos. Hay demasiados protocolos pues para utilizar, hay demasiados algoritmos de consenso para utilizar, ¿cierto? También encontramos muchos algoritmos de encriptación y muchas blockchain ligera. ¿Esto a qué se debe? Precisamente a que es un tema emergente que está siendo investigado por pues, muchas alternativas y ver cuál de esos protocolos y cuál combinación de estas tecnologías pues resulta más efectiva en, bueno, dependiendo pues de los objetivos que tenga ya la investigación. En particular, cuando se habla de recursos, de dar respuesta de manera segura a dispositivos con recursos limitados, pues uno lo que está buscando es siempre bajar ese consumo de memoria, de CPU, consumo energético, para ofrecer un nivel equivalente de seguridad a un costo menor. En ese sentido, se caracterizaron las tecnologías y a partir de esa caracterización se seleccionaron aquellas tecnologías que tenían un mejor desempeño de acuerdo a la literatura frente a las restricciones de cómputo, memoria, almacenamiento y comunicación. En particular aquí, como algoritmo de consenso de la blockchain, se utilizó Proof of Authority frente a alternativas otras que son, por ejemplo, Proof of Work, en la cual la validación de bloques es muy intensiva por el uso de cálculo, es muy intensiva por el cálculo de los bloques. Entonces Proof of Authority aquí en su consumo es mucho más ligero, por lo cual es una alternativa más deseable frente a otro tipo de alternativas, de acuerdo a lo que indica la literatura. Como modelo de confianza se utilizó la infraestructura de llave pública y también criptografía de llave pública, en particular criptografía de curva elíptica, que también ya está medido, pues es mucho más rápido que alternativas como RSA, ofreciendo un nivel similar de seguridad. En cuanto a validación de la integridad en la blockchain, se utilizó Ascon Hash, ¿cierto? Las funciones hash de Ascon, porque desde 2023 la NIST ha declarado que este es el estándar por defecto para dispositivos con recursos limitados. Entonces, es así, pues, se toma lo que ya dice la literatura respecto a estas definiciones de industria y se utiliza las funciones Ascon. En cuanto a las blockchain ligera, tengo que mencionar aquí que TinyChain no está dentro de las contribuciones que veíamos en la diapositiva anterior. ¿Por qué? Porque al realizar la búsqueda
y encontrar esa lista que se mostraba allí de blockchain ligeras, no tenían una implementación pública, es decir, no tenía una implementación que yo pudiera tomar y utilizarla, instalarla en un escenario controlado para hacer un ejercicio de prueba. Es así que se optó por buscar diferentes blockchain ligeras que caben dentro del término ligeras al usar bajos recursos, y se realizó una comparativa entre ellos, encontrando que TinyChain satisfacía los requerimientos pues, de esta arquitectura, particularmente al soportar Proof of Authority y ser fácilmente configurable y funcionar pues, con bajos recursos dentro de una máquina virtual pequeña. En cuanto a control de acceso, se tiene la confianza distribuida y listas de control de acceso, ¿cierto? Como elementos de control de acceso ligeros, porque son validaciones locales sin cálculos criptográficos complejos. A nivel también del controlador SDN, es muy común en la literatura que se utilicen controladores como ONOS o Open Daylight u otros que son demasiado exigentes en el uso de recursos, ¿cierto? Y es allí donde, buscando ese bajo uso de recursos, se encuentra Faucet como un controlador SDN muy ligero, desarrollado en Python, que centraliza la gestión de los flujos dentro de la SDN, pero manteniendo un consumo bajo, ¿cierto? Cuanto a protocolo de comunicación de switcheo, se escogió pues ya el estándar también por defecto, que es OpenFlow. Como protocolo de mensajería máquina a máquina, se escogió MQTT, que también es muy ligero y es ideal para el uso en microcontroladores. Y como broker de MQTT, para utilizar pues esta mensajería, se utilizó MQX en su versión open source. También hay muchas implementaciones de brokers MQTT, sin embargo, este se escogió porque se adaptaba mejor a la arquitectura propuesta. Y como protocolo de seguridad TLS en su versión 1.3, que también reduce pues, el intercambio de claves y la latencia, digamos que en 2/3 partes respecto a lo que era TLS 1.2. Ya en la fase 2 de análisis de riesgos se identificaron, como no, los activos del sistema. Se realizó un análisis basado en Stride para cada uno de estos activos, identificando cómo, por ejemplo, la suplantación pues afectaba al dispositivo de supervisión y configuración, y así se desarrolló un trabajo paso a paso, cruzando cada una de las amenazas con cada uno de los activos, identificando su probabilidad, su impacto, el riesgo que quedaba allí, el control que se iba a disponer de acuerdo con las tecnologías que mostramos en la tabla anterior, y a partir de esas tecnologías definir pues un nivel de mitigación, que para el caso fue del 89%, realizando pues, digamos, cumpliendo con el objetivo de mitigación mínimo del 80% a partir de las tecnologías planteadas en el ejercicio. Para la fase 3, que es la generación de la arquitectura, en esta fase se siguieron 6 pasos. La primera es la instalación, tanto de un sistema operativo base, o sea, en la máquina host, que se utilizó Kubuntu 24.04 con virtualización anidada, lo cual es muy importante para que los nodos pudieran acceder a recursos propios de la CPU. Se instaló GNS3 como ambiente de simulación, y dentro de GNS3 se habilitaron los módulos Alpine Cloud Guest, Ubuntu Cloud Guest, OpenWRT, que es un router, y Open Virtual Switch, que pues es un switch que ya vienen los 4 en la librería por defecto de componentes, y se dispusieron y conectaron pues dentro del escenario controlado, asignándoles un direccionamiento de red. Posteriormente se configuró el router y el Virtual Switch para utilizar la interfaz bridge y establecer como controlador a Faucet, que es el controlador de la SDN. Se instalaron pues una serie de servicios como son Faucet, MQX, de acuerdo pues a la documentación que está disponible en línea, y TinyChain, la cual sí se entrega como anexo en el trabajo escrito de este trabajo final de maestría. Finalmente aquí, pues como autenticación, se desplegaron los servicios desarrollados en Python para habilitar la autenticación de los nodos controlador y sensor contra la blockchain, y
Se desplegó el sensor y actuador simulados utilizando los nodos iPineCrowGets, utilizando Python y Pajo MQTT, que también es un cliente ligero de MQTT. Es así que la arquitectura ya específica para este trabajo queda definida como se ve en esta imagen de la izquierda, en el cual TinyChain utiliza Proof of Authority y a través de una interfaz REST se comunica con Faucet, con EMQX, todo utilizando TLS, ¿cierto? EMQX a su vez utiliza el protocolo MQTT 5.0 para la comunicación del flujo de datos, ¿cierto? Estos son flujos de datos con el actuador y el sensor. Y Faucet utiliza OpenFlow para comunicarse con el Open Virtual Switch, que a su vez se comunica pues con los nodos actuadores y sensores. Esta arquitectura desplegada en GNS3 es la que se observa aquí a la derecha, donde Open Virtual Switch pues es el nodo central de la red y todos se conectan a él para la definición pues para la comunicación de sus diferentes flujos de control y datos. También aquí mencionar que la secuencia de firma de los certificados digitales pues se desarrolló en Python y aquí lo muestro de una manera en un diagrama de secuencia en el cual el cliente tiene que generar una llave privada y un certificado al cual solicita la firma. Una vez se solicita la firma, se valida la identidad de ese cliente y pasa a una autoridad de certificación interna que firma ese certificado y lo guarda en la blockchain ligera. Y este guardar certificado en la blockchain ligera, como lo vemos aquí, pues lo hace a través de un hash de Ascon. Es decir, en la blockchain lo que se guarda es el hash Ascon de ese certificado y se registra allí, devolviendo pues un certificado ya firmado y teniendo también un endpoint de validación de certificado con la blockchain, que es muy útil porque cuando una máquina quiere validar si puede comunicarse con otra máquina dentro de esta red, tiene que compartir su certificado y la máquina B va a ir a validar ante la blockchain que el certificado de A es válido y la máquina A a su vez toma el certificado de B y va y lo valida ante la blockchain. Una vez ellas dos han validado que sus certificados son válidos, establecen un canal seguro, MTLS, en el cual ya podemos mantener pues una comunicación segura entre esos nodos. Bueno, en la fase 4, que es la validación, hay que decir que se siguió, como hablábamos de planificación, descubrimiento, ataque y reporte. En la fase de planificación pues se definió el alcance de la fase, la recolección de información en el sistema, las reglas de compromiso, el escenario de ataque, que como ya mencioné es un ataque de DOS, la definición de las métricas de éxito, que las vimos anteriormente en la metodología, y la preparación del entorno de pruebas. En el escenario base, pues se realizó la primera medición de las diferentes de los diferentes indicadores como son latencia, throughput, CPU, energía, costo total y costo de seguridad. Esto, ¿cómo se midió? Primero se midieron a través de Wireshark, se midió todo lo que había en la red, en diferentes puntos de la red, y dentro de los nodos, de cada uno de los nodos de la red, pues se tenían elementos generando allí logs en CSVs para posteriormente, utilizando un notebook en Jupyter, procesarlos, ¿cierto? Procesar todos estos archivos generados, tanto de Wireshark como CSVs en este notebook y generar este tipo de análisis que nos permite ver cómo se está comportando el sistema en el escenario a diferentes tasas de envío de mensajes. Entonces es importante porque no se utilizó solamente una tasa de envío, ¿cierto? Sino que se fue cambiando esa tasa para así ver cómo se comportaba el sistema y ver ante diferentes escenarios cómo podría responder. En particular tengo que mencionar, adelantándome aquí un poco a las conclusiones, que el escenario pues, que mejor se desempeñó fue este del 0.05 segundos de tasa de envío de mensaje, que nos dio, por ejemplo, si lo miramos aquí, también un costo total de 0.52, esto va entre 0 y 1,
y si vemos pues en el escenario base, estos son los dos escenarios de 0.05 segundos y 0.01 segundos, los que tienen un menor costo total, es decir, que están siendo más eficientes en cuanto al uso de recursos y también en cuanto al uso pues de los tiempos de comunicación de la CPU, de los tiempos de procesamiento de la CPU. Igualmente en el escenario propuesto se observa que no varía mucho pues estos dos escenarios, a pesar de que el costo total tiene aquí un valor menor para tasas más altas. Sin embargo, el costo de seguridad, vemos que en estos escenarios de 0.05 segundos y 0.01 segundos es el que está impactando de manera mayor el costo total pues del escenario propuesto, que ya tiene SDN y blockchain. Bueno, y en el paso a paso del ataque de negación de servicio, quiero mencionar que siguió 6 pasos. Básicamente pues se configuraron una serie de variables para generar tráfico de sincronización hacia el controlador, haciendo una inundación de flujo de sincronización, también una inundación de flujo de sincronización a MQX y a TinyChain, utilizando en ambos casos HPing3, y se generó también un ataque de tráfico HTTPS, o sea, diferentes capas, hacia TinyChain y hacia MQX, con endpoints aleatorios que hacían que los nodos nos respondan con un mensaje que al final es ignorado, porque lo que nos interesa es generarle mucho tráfico a esos endpoints para que se caigan, ¿no? Al final es un ataque de negación de servicio. En este escenario propuesto bajo ataque, también si revisamos estos dos escenarios del medio, pues vemos que el costo total es el más bajo aquí en el escenario de 0.05 segundos, de tasa de envío de mensaje de 0.05, es del 0.26, ese costo total, manteniendo también un costo de seguridad bajo en comparación a los otros escenarios, lo cual nos dice que este escenario pues es el que responde mejor ante los ataques, está respondiendo mejor, que finalmente se ejecutan agregando un nodo adicional atacante, simulando, digamos de esa manera, que sea roto o sea vulnerado pues un dispositivo de protección perimetral. Bueno, también pues allí se comparan diferentes métricas entre el escenario base, el escenario propuesto y el escenario bajo ataque, como son la latencia, que se ve en azul, ¿cierto? Señor. 5 minutos. Ok, 5 minutos, está bien. El escenario base, el escenario propuesto y el escenario bajo ataque. En amarillo el throughput, en rojo el costo energético y en verde el uso de CPU. Vemos también aquí que pues para estos escenarios, como ya venía mencionando, el 0.05 segundos es en el escenario bajo ataque el que nos muestra pues un desempeño mejor en cuanto al throughput. En cuanto al costo total, vemos también que el costo total y el costo de seguridad pues tienen en el escenario bajo ataque un punto mínimo aquí respecto a los otros escenarios. Como hablábamos de los criterios de éxito se cumplieron para la mayoría de los escenarios. La latencia de extremo a extremo tenía que ser menor a 200 milisegundos. Solamente, digamos, se incumplió en estos casos donde la tasa de envío de mensajes es de 1 segundo y de 0.05 segundos para estos casos. Pero aquí hay que mencionar que esto se puede deber más a temas de competencia de recursos con el dispositivo host que realmente con un comportamiento inadecuado pues de la arquitectura, pero esto también se debe pues al escenario o a la forma, pues una de las limitaciones del ejercicio, a la forma como se desarrolló el trabajo sobre un simulador como es GNS3. En cuanto a la duración de batería, hablábamos de en el caso optimista o modo sparse, que debería ser menor a 5 días. Perdón, mayor a 5 días, ¿cierto? En el caso optimista, el modo sparse, como criterio de éxito, la duración debería ser mayor a 5 días. En todos los casos, pues, se cumple, siendo para el escenario base 19 días y para el escenario de ataque un poco mayor a 5. Esto, pues, es lógico en el sentido de que en la medida de
implementar controles incrementa también el costo energético pues, de mantener ese sistema, y a bajo ataque también va a incrementar el costo de responder al sistema, ¿cierto? Pero se cumple para este caso optimista. En un caso ya típico que no sea modo sparse, pues la duración de batería sería mucho menor. También quería ver aquí que el aumento porcentual del costo de seguridad respecto al escenario propuesto frente al escenario bajo ataque, y mostrar aquí que en el escenario propuesto, en la tasa, perdón, de 0.05 segundos, pues no hay realmente una respuesta aquí frente al costo de seguridad, al S-cost. Recordamos, este es el costo de seguridad, que en este caso para el escenario propuesto era de 0.91 y para el bajo ataque es 0.44. Es decir, que aquí el costo en el escenario de ataque se lo está llevando la operación, más no los temas de seguridad. En ese sentido, es la CPU y la que está respondiendo al ataque, respondiendo a esa cantidad de mensajes que le están llegando, y allí lo que se debería pues implementar también son mecanismos un poco, pues mecanismos más inteligentes de bloqueo de tráfico, que lo cual lo realizan por ejemplo los WAF o otros tipos de firewall. Bueno, y ahora en la sección de conclusiones, ya para terminar, en cuanto a la validación de la arquitectura propuesta, quiero mencionar que se realizó una reducción del riesgo del 89%, se vio pues una resiliencia ante el escenario de ataque de OS, se mantuvo la funcionalidad del sistema respondiendo así a este escenario de ataque de OS, se satisfacieron los criterios de éxito, una satisfacción de los criterios de éxito definidos en la mayoría de las tasas de envío de mensajes, y pues hubo una operación estable con un costo de seguridad variable, es decir, que las medidas de seguridad pues no fueron demasiado pesadas para el escenario que se planteó, es decir, que lo pudieron mantener con lo que se planteó. Entonces se muestra que es posible integrar SDN blockchain con un enfoque de seguridad ligera para reducir el riesgo sin comprometer esa viabilidad operativa de este sistema ciberfísico. Finalmente, en cuanto a lecciones aprendidas, como fortalezas hay una descentralización de la confianza, se utilizaron una serie de tecnologías que en otras propuestas no están presentes, y pues la arquitectura es totalmente replicable, como tal se utilizaron cosas que están totalmente abiertas y disponibles en internet. Las limitaciones, la validación se hizo en GNS3, lo cual, como ya mencionábamos, pues implica ahí un consumo de recursos con el host, y que la respuesta puede no ser realmente la que tendría un dispositivo en el mundo real. Las latencias son elevadas en algunos escenarios, la sobrecarga, hay una sobrecarga de la CPU mayor al 15% en tasas altas de envío de mensajes, y hay una competencia de recursos con el dispositivo host. Entonces, la propuesta es técnicamente viable, pero requiere una validación en hardware, es decir, los resultados no son directamente replicables a un escenario del mundo real, requiere seguir en la investigación para validar en hardware real cómo se comportaría en un entorno productivo. Y en cuanto a aportes diferenciales y proyección futura, en la literatura actual muchas veces se ve el uso de controladores pesados, como es ONOS, Open Daylight. Hay blockchains sin implementación o blockchains que simplemente no son adecuadas porque no están hechas para sistemas con bajo uso de recursos, y se enfocan muchas veces en algo puntual, en algún ataque puntual o en algún escenario muy puntual de la arquitectura, no en una propuesta general. En este trabajo pues se utilizaron unas tecnologías, en particular como Faucet, TinyChain, Ascon. Se utilizó el Security Cost Modeling Framework para modelar, ver cuánto cuesta la implementación de esa seguridad, y también un análisis basado en una norma internacional como es la ISO 27005 y el modelo STRID. Y el trabajo futuro implicará pues implementar esto en hardware real, hacer un hardening también de las instancias MQTT, implementar MTLS obligatorio en todos los nodos de la red y validar industrialmente cómo esta propuesta puede responder a escenarios pues reales. Entonces, la principal contribución pues sí es proporcionar esta arquitectura de seguridad ligera,
que es reproducible y basada en tecnologías abiertas, mostrando esa viabilidad de integrar SDN y blockchain para sistemas ciberfísicos, mitigando las posibles amenazas cibernéticas que hay en sus dispositivos y canales de comunicación. Estas son las referencias utilizadas pues durante la presentación. Y bueno, creo que ya con esto se acaba el tiempo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Dilber, por la exposición. Vamos ahora a la sesión de preguntas. A continuación, cada uno de los jurados formulará al estudiante las preguntas que considere pertinentes. Estas preguntas tienen el objetivo de enriquecer y dar claridad al trabajo de maestría realizado por el estudiante. Después de cada pregunta, se le deberá dar respuesta. Invito entonces al profesor Andrés y al profesor Gerley para que generen sus preguntas y apreciaciones. Gracias, Héctor. Gracias, Dilber. Bueno, revisando la documentación y obviamente con la sustentación, pues yo veo que hubo un grado de investigación bastante interesante e importante. De hecho, pues digamos que se incluyó en todo el ciclo, la investigación, la profundización, incluso la validación de muchas tecnologías, algoritmos de cifrado y demás. Pues creo que eso es un tema a rescatar, Silvia. Se ve que le dedicaste tiempo a ello. Las preguntas mías van orientadas más a cómo partiste o iniciaste la presentación. Estabas hablando que la arquitectura ligera, digamos que, no sé si te entendí bien, estaba también orientado al nivel de riesgo. Más adelante, pues digamos que no lo vi plasmado, no lo vi, digamos, que justificado esa primera parte, o digamos que ese primer paréntesis que hiciste al inicio de la intervención. Y por último, también en las conclusiones, la primera conclusión vi que pusiste que teníamos una reducción de un 80% del riesgo, y tampoco pues digamos que lo vi plasmado en la sustentación. Entonces quisiera pronto como que profundizaras en esos dos temas digamos que para validar lo que tú comentaste sobre esos escenarios. De acuerdo. Profesor Héctor, ¿respondo ahora o al final? Ya que te están haciendo la pregunta. De acuerdo. Entonces, vale, en cuanto a la primera pregunta de la orientación a nivel de riesgos de la arquitectura, precisamente en el objetivo número 2 se define que se debe hacer un análisis de riesgos de los activos del sistema ciberfísico. Entonces, dentro de la arquitectura general, nosotros identificamos el supervisor y controlador, el dispositivo de supervisión y configuración, el controlador, el actuador y el sensor, ¿cierto? Estos son los dispositivos pues que tiene un sistema ciberfísico y los canales de comunicación entre ellos. Entonces, para el objetivo 2, lo que se realizó fue hacer a través de Stride cruzar cada uno de los elementos de ese modelo con el activo, es decir, cómo la suplantación me puede afectar, por ejemplo, el dispositivo de supervisión o configuración, ¿cierto? Cómo el repudio de información me puede afectar ese mismo dispositivo, cómo la divulgación de información me puede afectar ese mismo dispositivo. Entonces, se realizó todo ese cruce uno a uno. A partir de allí, uno dice, listo, tengo una serie de amenazas que se me pueden materializar con una serie de riesgos. Entonces, esos riesgos yo les mido su probabilidad y su impacto, ¿cierto? Y pues propongo unos controles definidos de acuerdo a las tecnologías que ya tenía decididas pues en la fase 1. Entonces, es allí donde yo defino hago la segunda evaluación de probabilidad e impacto. Entonces, los controles o las tecnologías que están implementadas, como son ASCON, la TinyChain o la blockchain, la red definidas por software, todos ellos me responden a controles que definí en esa fase 2 del trabajo. Entonces, toda la definición como tal de la arquitectura está alineada a las amenazas identificadas a partir del modelo Stride
y cómo las tecnologías que tengo ya definidas pueden ayudarme a mitigar esas situaciones que estoy pues identificando en el análisis. Entonces, pues más o menos como explicaría cómo hay una orientación a nivel de riesgos de la arquitectura. Y en cuanto a las conclusiones, también creo va muy a la fase 2, que es de donde sale el 89% de mitigación del riesgo. Y es cuando yo defino la probabilidad de impacto, realmente lo que se modificó en la evaluación de riesgos ya en el detalle no fue el impacto, porque el impacto, los controles que tengo a nivel tecnológico no me permiten modificar el impacto, pero sí la probabilidad de que ocurra en este caso, pues. Entonces, la probabilidad de que ocurra me disminuye, ¿cierto? A partir de esos controles implementados en la arquitectura, y yo realizo una medición antes y una medición después de cada uno de esos valores. Y al realizar pues esa suma, una sumatoria de los valores que tenía antes sobre los valores que tengo después, pues me da que pude mitigar el 89% de las amenazas identificadas a partir del modelo STRIDE. ¿Cierto? Gracias, Silvia. Muchas gracias, profesor Andrés. Profesor Gerley. Gracias. Hola, Gilbert. Hola, profe. Escuchando ya su respuesta a la pregunta del profe, pues tengo como que una inquietud. No me lo tienes que responder, simplemente quiero hacer como el comentario. Listo. Mi pregunta, ya te la hago. Es que veo que respondes como desde el punto de vista de que la arquitectura fuese viable porque logró reducir el riesgo. Pues, hablas de un 80-89% y quizá cumplió los requisitos o los criterios, perdón, de éxito establecidos. Pero creo que en ese sentido se está confundiendo la validez obtenida en un escenario de laboratorio con lo que podría ser la validez de aplicabilidad en la empresa real. Sí. Y esa precisamente es una de las limitaciones que propones, que registras en el trabajo, desde el estado del arte hasta las conclusiones de recuerdo que lo menciona. Entonces, pues como comentario para esa respuesta que le hice al profe. Mi pregunta, supongamos que una empresa del sector tecnológico te preguntara si la arquitectura propuesta es viable para ser desplegada en producción. ¿Qué le responderías con base en la evidencia pues, que obtienes de la investigación? Y adicional, supongamos que la empresa está interesada pues en caso positivo, está interesada en dicha implementación. ¿Cómo podría entonces estimar la relación costo-beneficio de esto? Gracias. Listo. De acuerdo. Vale, aquí es algo, yo creo que fundamental dentro del desarrollo del trabajo, y es cómo esto puede llevarse a un entorno productivo, ¿cierto? Cómo puede impactar un sector real de la economía. Y aquí es fundamental tener en cuenta que precisamente hablamos de sistemas ciberfísicos como algo demasiado, como un concepto, ¿cierto? Allí lo primero que habría que hacer es definir el escenario, ¿cierto? De esa empresa en particular. Es decir, si ella quiere, por ejemplo, implementarlo para control de sistemas eléctricos, son unas tecnologías y allá hay unos protocolos de la IEEE que se deben cumplir. Pero si son, por ejemplo, un ecosistema de dispositivos de salud, allí hay unos lineamientos de IPA que se deben cumplir. Entonces, dependiendo de esos diferentes escenarios de aplicación, pues uno tiene una serie de normas, por un lado, una serie de marcos de referencia y una serie de tecnologías. Entonces, lo primero sería tomar esas normas, esos marcos de referencia de ese escenario en particular y traerlos hacia la arquitectura general, no hacia la arquitectura específica que mostré, sino a la general, a la primera que mostré en la metodología.
y mapearlos allí en esa arquitectura general, ver cómo funcionarían allí dentro de la arquitectura general. Y una vez yo tenga esa serie de tecnologías para ese escenario en particular, entonces sí puedo evaluar una posible implementación, y puede que con modificaciones del caso de uso particular que mostré aquí, porque no va a ser lo mismo pues las capacidades de procesamiento, por ejemplo, de un centro de datos, de una central no sé, una central nuclear, al centro de datos que lleva un dispositivo vehicular inteligente que va por la calle, pues son escenarios muy distintos. Entonces, dependiendo de esa capacidad, de cuál es también mi área, mi superficie de ataque, yo tendría que modificar la arquitectura general para, uno, añadir esas tecnologías que encuentro en ese marco de referencia en particular, y dos, para atender las necesidades particulares que la superficie de ataque de ese sistema tiene. Entonces, es como yo adelantaría el proceso para desplegar en producción pues dichas tecnologías de SDN y blockchain, digamos, en una arquitectura muy orientada a la seguridad ligera. Y en cuanto al costo-beneficio, este es un tema también muy emergente, por lo cual no hay como todavía, o al menos no lo conozco yo, un cálculo de esa migración hacia escenarios menos hasta lo que he revisado en la literatura, de esa migración hacia escenarios de SDN y blockchain, de arquitecturas de este tipo. Diría yo que si yo descentralizo la operación, más bien, si para esa aplicación en particular es lógica la descentralización de la operación, como hablábamos de sistemas de largo alcance, donde yo puedo cubrir áreas, ya sea de una ciudad, de un país, si eso es algo fundamental o algo del core del negocio dentro de ese sector tecnológico, pues ahí sí yo empezaría a evaluarlo como una alternativa. De lo contrario, si mi operación está centralizada a cierta área muy específica, pues no considero que esto sería algo efectivo o que sea costo efectivo pues para esa implementación particular. Entonces, esa es como mi respuesta. Dependerá mucho de ese caso en particular, de la necesidad y de si esa necesidad de descentralización es realmente sentida como algo fundamental del negocio.